protestantes no enseñar, que no enseñaran una doctrina diferente, ¿qué le dice la Biblia a los protestantes? que no enseñaran una doctrina diferente, ¿Qué le dice la Biblia a los protestantes que lo oigan? que no enseñaran una doctrina diferente. ¿Y por qué los protestantes no escuchan esto? Porque no hay quien se los predique, pero hoy les ha llegado al oído. Si lo quieren escuchar, si no lo quieren escuchar, seguimos siendo amigos. Yo solamente les muestro con capítulos y versículos de la Biblia Reina Valera para decirle, jaque mate. Existe, que la Biblia no prohíbe las imágenes. Existe el sacramento de la confesión. Existe los santos. Existe que Pedro fue el Papa. ¿Tú crees en Dios y crees que Dios es uno? ¿Entonces tienes fe? Vamos a ver. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Bien haces. ¿Y con eso ya estamos salvos? También los demonios creen y tiemblan. El católico que cree que Dios existe y es uno, pero no le cree a la palabra de Dios, es un diablito dentro de la iglesia. Y hay muchos diablitos dentro de la iglesia. ¿No recuerdan que un día Jesús se lo dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no piensa como Dios, sino piensa como los hombres. Si Jesús viniese ahorita en este momento aquí, no le diría lo mismo a usted y no le diría lo mismo a mí. Apártate de mí, Satanás, vete de la iglesia, porque estás en la iglesia y piensa como los hombres y no como Dios. Ese es el problema. Esa es la desgracia más grande que se está viviendo en nuestros últimos tiempos. Cantidad de gente en la iglesia, pero poco creyentes. Los que no creen en la palabra. Pero yo creo que Dios existe. Perfecto. También el diablo cree que Dios existe y tiembla. Tonto. Eso no es tener fe. Fe es creerle a Dios. Creer en su palabra. Hay una cita que a mí me impacta muchísimo. La de San Mateo capítulo 8, versículo 8. Cuando Jesús se encuentra, cualquiera de los dos lo puede leer, el que lo encuentre primero. Cuando Jesús se encuentra con aquel hombre y le dice, tengo un siervo que está enfermo, y Jesús le dice, voy a curarlo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿O no estaban ustedes cuando eso? Pongan cuidado. ¿Qué dice? El capitán contestó, Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Vean cómo creyó en la palabra. Pongan cuidado. Di no más una palabra. No, léalo mejor. Señor. No, lo último. Di. Más una palabra. Di no más. ¿Quién soy yo para que entres en mi casa? Di no más una palabra y mi sirviente sanará. Mire la fe del hombre. Creía en la palabra de Jesús. Di no más una palabra, una. Ahora nosotros no tenemos una, tenemos muchas palabras del Señor. Di no más una palabra tuya y mi siervo quedará curado. Y cuando Jesús escuchó eso, en el versículo 10, ¿qué dijo Jesús? Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían. ¿Quiénes son los que le seguían? Ustedes y yo. A los que le seguían. Y dijo a los que le seguían. A los católicos. Y dijo a los que le seguían. A los cristianos creyentes. Y dijo a los que le creían. No, seguían.
Les aseguro, sin lugar a equivocarme, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Bienvenido a la Catedral Santa María. Si usted se pone de pie para darle la gloria del Señor, porque lo tenemos aquí para compartir. Buenas tardes a todos. Bienvenido a la Catedral de Santa María de la Asunción. Para los que no me conocen, soy el Monseñor José Roldán, el rector de la Catedral. En nombre de nuestro señor obispo le doy la bienvenida. Él sabe que estamos aquí con el Padre. No pudo estar, pero quería que yo le dijera que Él está con nosotros en sus oraciones. Como obispo siempre está pendiente de las actividades que hay en la diócesis. Así que bienvenido. Ya ustedes han venido a escuchar no al Monseñor José Roldán, sino al Padre Luis Torro, y por eso los dejo con él. Gracias por su presencia. Estuvimos 2 años y medio en el trato para traerlo aquí, así que estamos muy contentos que él pudo estar con nosotros. A nivel de la diócesis, bienvenido a la Catedral de Santa María. Amén. Gracias. Gracias, Monseñor. Dios le pague por esa fraternidad. Gracias a Dios y al señor obispo, tanto mi obispo como el obispo de esta diócesis, a mi obispo por darme la oportunidad de venir, y al obispo de esta diócesis por permitirme estar aquí, y a todos ustedes por el cariño manifestado. Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Para eso es necesario reconocer delante de quién estamos, del Dios grande, soberano de todos los dioses, y que tiene en sus manos la cima de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Aquí estamos, Señor, delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu poder y nuestra pequeñez, dispuestos a escuchar tu palabra para dejarnos guiar por ella, pues ella es lámpara para nuestros pasos, es una luz en nuestro sendero. Necesitamos de tu Santo Espíritu que nos ilumine, que prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla, que es nuestro corazón, ese terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, que es tu palabra. Divino Espíritu de Dios, invisible pero todopoderoso, sopla sobre cada uno de nosotros y ayúdanos para que podamos saborear tu palabra como la miel al paladar. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos. Pueden sentarse. Los que me van a ayudar a leer pueden acercarse. Monseñor me ha pedido que les hable de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo
en la Eucaristía. Trataré de hacerlo de la mejor manera, lo que Dios me inspire. Con este micrófono vamos a trabajar, solo con este trabajamos. Trataré simplemente de demostrarle por qué en la Iglesia Católica nosotros creemos en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Que según la Santa Madre Iglesia Católica, la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana, que en castellano significa lo maximito. ¿Y por qué la Eucaristía es lo maximito? Por lo que contiene la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y no es una locura creer que Jesucristo está en ese pedazo de pan. ¿Quién lo puede creer? ¿Cómo se le ocurre que en un pedazo de pan esté Dios? Si realmente, humanamente, es una locura, y es una locura que no la cura ni el cura, y si el cura la cura, es una locura del cura. Pero déjenme decirle, queridos hermanos, el por qué lo creemos a pesar de que es una locura para el ser humano. La palabra clave es por la fe. Ahí está. Porque tenemos fe. Y yo quiero que entonces nos preguntemos, ¿y por qué los hermanos evangélicos no creen en la presencia real? Si ellos también tienen fe. Y entonces es necesario ver qué es la fe para nosotros saber si tienen fe o no tienen fe. La cuestión es esta: ¿quién tiene fe? Para el mundo de hoy, fe es el que diga yo creo. Yo creo, entonces yo tengo fe. Los hermanos separados dicen, yo creo que Cristo es el Señor, soy salvo, tengo fe. Porque el que tiene fe se salvará. Cree en Cristo y será salvo. Tiene fe. Pero ¿será eso la fe? Porque unos dicen, por ejemplo, el que diga yo tengo fe. A ver, usted le pregunta a un ateo, ¿usted cree que Dios existe? Y él dice, yo creo, mire, yo creo. ¿Tiene fe o no tiene fe? Él dice, yo creo que Dios no existe. ¿Tiene fe? ¿Sí tiene fe o no tiene fe? Pero él dice, yo creo, afirma que tiene fe, que Dios no existe. ¿Cómo? ¿Tiene fe o no tiene fe? Si tiene fe, porque él dice, yo creo. Pero dice que cree que Dios no existe. Entonces esa fe está medio rara, ¿verdad? Cree que Dios no existe. Y yo digo, yo creo que Dios sí existe. Los dos tenemos fe. Una fe positiva y una fe negativa. Yo creo en los extraterrestres. Yo creo en los brujos. Yo creo en los políticos. Yo creo... ¿Cuál será la fe? Bueno, yo quiero hablarles hoy de la fe de las Sagradas Escrituras. Usted verá si cree en los brujos, usted verá si cree en la mata de sábila, usted verá si cree en los políticos, usted verá si cree, usted verá en los hombres, usted verá si cree en lo que usted quiera. Pero yo quiero hablarles de la fe según las Escrituras para decirles por qué nosotros creemos en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Según los hermanos separados, yo quiero mostrarles dónde está el error y la diferencia entre la fe de un católico y la fe de un protestante. Tienen la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Aunque le quitaron sabiduría. En Romanos capítulo 10, en el versículo 9 en adelante, ustedes escucharán el lema de los hermanos separados. Yo creo en Cristo, soy salvo.
Y esa es la fe según ellos. Pero deje que San Pablo termine de explicar cuál es la fe verdadera. Escuchemos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres. Ahí está la fe según ya. Creyeres. En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, aquí entonces el hermano separado dice: yo confieso con mis labios que Cristo es el Señor y creo en el corazón, ya soy salvo. Y cualquier persona dice: oh sí, lo dice en la Biblia. Lo dice en la Biblia, y si lo dice en la Biblia, lo repiten los hermanos separados, eso es verdad. Pero San Pablo comienza a desglosar qué es la fe. Y en el versículo 13, sigan el 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El que invocare el nombre del Señor será salvo. El hermano separado entonces dice: oye, si yo digo Jesús, ya invoqué el nombre del Señor, ya estoy salvo. Es un error, porque el mismo Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y sigue leyendo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Se puede invocar sin haber creído? Va a desarrollar qué es la fe. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Para invocarlo, no es decir yo creo en Jesús, sino hay que creer de verdad. ¿Cómo lo invocarán si no han creído? Sigan. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Atención, mire cómo viene la fe. ¿Y cómo creerán? Aquí viene la fe. En aquel del cual todavía no han oído. Ya nos viene un dato. La fe entra por la escucha de la palabra, pero todavía no lo ha dicho claro. Sigue. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ya entendí. Miren los pasos que da. San Pablo va explicando qué es la fe. Lleva paso por paso. ¿Cómo invocarán a aquel en que no han creído? ¿Cómo creerán si no han escuchado? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? Bárbaro. O sea que la fe comienza con la predicación. Ahorita lo va a decir. Con la predicación, para que la gente escuche la palabra y decida si cree o no cree. ¿En qué? En la palabra. Entonces es la fe verdadera. La fe no es que usted diga yo creo o no creo. No. La fe es que usted diga yo creo en la palabra porque la escucho y la acepto así como está. Yo tengo fe porque yo creo en los brujos. Eso no es fe. Yo tengo fe porque yo creo en los científicos. O yo creo en los políticos. Eso no es fe. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama ser creyón, no creyente. Creyente es el que cree en la palabra de Dios, y creyón el que cree en otra cosa que no sea la palabra de Dios. ¿Cómo invocarán a aquel en que no han creído? ¿Cómo creerán si nadie les ha hablado? ¿Cómo creerán si no han escuchado? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? Entonces vean que la fe viene de la predicación, pero todavía no lo ha dicho, ya viene, sigan. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí entonces dice que no es la predicación de cualquier tonto que se le ocurra decir yo soy cristiano evangélico,
yo soy pastor, evangelista, yo soy profeta, sino aquel que verdaderamente haya sido enviado. Sigue. Como está escrito. Atención. Si está escrito no puede fallar. Doña Lupa. Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Si la fe entra por el oído de aquellos que predican la palabra, entonces, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra de Dios, de los que anuncian la paz, porque ellos son los que van sembrando fe. Y sigue, atención a este pedacito, prendo la lupa y le hago zoom. De los que anuncian buenas nuevas. Evangelio, siga. Mas no todos obedecieron al evangelio. La fe es obedecer pero no todos tienen fe. No todos obedecen al evangelio. Mire, en la iglesia hay mucha gente que viene por un sentimiento religioso. En la iglesia, en la iglesia católica, hay mucha gente que viene a misa no por fe, sino a lo mejor por una costumbre de sus padres. A lo mejor porque no tienen otra cosa que hacer. O porque, como hace Vicente, ¿para dónde va Vicente? Para allá para donde va la gente. Pero son muy pocas las personas que van por fe. ¿Saben qué es la fe? Los que obedecen al evangelio. Y por eso ustedes no se acuerdan que el Papa Francisco, que en paz descanse, decía: no queremos proselitismo en la iglesia. ¿Por qué no? En castellano, no queremos adeptos. Gente que se reúne pero no sabe ni para qué. Hay que captar gente para tener bastante gente en la iglesia. Eso se llama proselitismo. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere evangelización, donde se le predique la palabra de Dios a la gente y que la gente, escuchando la palabra de Dios, decida obedecer a la palabra de Dios, practicarla, encarnarla. Entonces eso no es proselitismo, eso es creer, eso es tener fe. En la iglesia hay mucha gente que viene por sentimiento religioso, por costumbre, pero no por fe. En la iglesia hay muchos adeptos a la iglesia católica, se agregaron, pero que no viven su fe, que no creen. Y escuchen lo que viene. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa es la fe, creer en el anuncio de la palabra. Y dice Isaías: Señor, tantos católicos que van a misa, y de esos, ¿cuántos han creído en el evangelio? Ustedes se escuchan hoy en el mundo: fulano es católico, pero aprueba el aborto. Está a favor de las ideologías de género. Está a favor ¿pero es católico? Sí. ¿Ha escuchado el evangelio? ¿Practica el evangelio? ¿Es creyente? No, es creyón. Pero creyente no. Creyones muchos, creyentes pocos. ¿O no? Y seguimos.
este pedacito con Lupita. Lupita. Así que la fe, Otra vez. así que la fe, Pueblo cristiano, ¿quieren tener fe? ¿Quieren ser creyentes? ¿O quieren ser creyones? Los creyentes. Así que la fe es por el oír. es por el oír. ¿Y qué vamos a oír? Las noticias, el horóscopo, los falsos profetas. Vamos a oír a cualquier tonto que se llame pastor evangelista. A ver, y el oír, Por la palabra de Dios. la fe viene por la predicación, por el oír la palabra de Dios. Esa es la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver por qué nosotros tenemos fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Por qué tenemos fe en la presencia real de la Eucaristía? Cristo en la Eucaristía. Por la fe. ¿La fe en qué? En la palabra de Dios. O sea, en castellano, si yo no le compruebo en la Biblia que Jesucristo está en la hostia, ustedes no tienen derecho a creer, porque la fe viene de la predicación y lo que se escucha en la predicación debe ser la palabra de Dios. De ahí que la tarea más grande de un sacerdote, tapen el oído los sacerdotes, la tarea más grande de un sacerdote y específica de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Ustedes recuerdan varias citas, por ejemplo, tarea para la casa, Marcos 16:15. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea, porque de la fe viene de la predicación, se salvará, y el que se resista a creer será condenado. O Pablo le decía a Timoteo, segunda de Timoteo 4, predica la palabra a tiempo y a destiempo, exhorta, corrige, anima y haga tantas cosas, porque en los últimos tiempos la gente no aceptará la sana doctrina y van a buscar maestros falsos a su antojo. Segunda de Timoteo 4, 1 en adelante. Necesitamos predicar la palabra de Dios para que exista la fe. La fe no es que usted vaya a misa. Los perros, si ustedes dejan la puerta abierta, también van a misa. ¿O no? Entonces, ¿los perros son creyentes porque van a misa? No. Pueden ir a misa y no creer. De eso estamos minados en la iglesia. Minados. Necesitamos ahora creer en la palabra, convencerme de que lo que está escrito es palabra de Dios, y entonces yo lo asumo, lo hago mío, lo acepto sin ponerle peros. Entonces creo. ¿En qué? En la palabra, porque la fe viene de la predicación de la palabra. Escucho la palabra y cuando escucho la palabra digo, a ver, ¿qué dice? Entonces yo creo, porque el que dice no miente, el que habla no miente, es palabra de Dios. Y por eso siempre que se lee la Biblia en la iglesia, ¿cómo se dice? Palabra de Dios. ¿Y qué responde el pueblo? Te alabamos, Señor, que significa no le pongo pero, me la como así como viene, no ando sacando excusa, la encarno en mi vida, así como viene la acepto y la pongo en práctica. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Eso es la fe.
O si no, cuando se lee el Evangelio, palabra del Señor, gloria a ti, Señor, que en castellano significa gracias, Señor, porque a través de tu palabra yo puedo ver con claridad cuál es el camino a seguir. Y yo creo en tu palabra, a través de ella estoy seguro que llegaré al reino de los cielos. Gloria a ti, Señor. De allí que la tarea del sacerdote es predicar la palabra. Y la tarea de los catequistas no es hacer dinámicas y juegos con los niños. Es predicarle la palabra para que los niños crean. La mayoría de ateos y de gente mala en el mundo han pasado por manos de los catequistas que no enseñaron la Biblia. Y por eso son unos sinvergüenzas, porque no tuvieron catequistas que les predicara la palabra de Dios para que ellos creyeran. ¿No tuvieron fe? ¿No tienen fe? Y recuerden que lo que uno siembra, eso cosecha.